Ya le he dado el botón, con lo cual ya se oye. Es la técnica. Bueno, pues bienvenidos todos. Una programación más del ciclo de conferencias de la Junta de Cofradías de Semana Santa. Agradezco nuevamente a la Asociación La Pasión de Castilla y León, que hoy nos presenta en colaboración con esta asociación. Presentamos a don Javier Juárez, que es hartamente conocido por todos, y que aprovecho para agradecer, Javier, pues, lo que haces por la Semana Santa, con ese magnífico blog que tienes, que ayuda a la difusión no solo de las cofradías de Semana Santa, sino también a las cofradías de Gloria y en este caso de Ánimas. Y bueno, pues no solo gracias por lo que haces, sino además gracias por lo que te queda por hacer, que lo veremos probablemente en la Cuaresma del año que viene. Él, en colaboración con Miguel Ángel, que también está ahí, al que también aprovecho para agradecer, y que están preparando una sorpresa que seguro que será del agrado de todos, con respecto a la publicación del año que viene de la Junta de Cofradías de Semana Santa, que se realizará en Cuaresma, que si Dios quiere no será la única. ¿No, Javier? Si Dios quiere no será la única. Bueno, pues agradezco y únicamente le doy la palabra a Enrique, el presidente de la Asociación La Pasión de Castilla y León, que presentará al conferenciante. Muchas gracias a todos y sed bienvenidos nuevamente. Hasta por esto te dan un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Agradeceros la presencia en esta segunda cita del ciclo La Pasión Habla. En esta ocasión nos adelantamos al mes de noviembre y os proponemos, bajo ese sugerente título que nos ha propuesto nuestro colaborador y amigo Francisco Javier Juárez, Ánimas, Tradiciones, Cofradías y Patrimonio. Todos conocéis a Javier. Él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. En su faceta cofrade es cofrade de la Cofradía de la Oración del Huerto y de Nuestra Señora del Carmen de Estrámulos. Es sobradamente conocida su labor como investigador, promotor, impulsor a través de ese blog de Cofradías Sacramentales y Glorias que hace del mundo de las glorias y todo el patrimonio y la historia en torno a ellas de nuestra ciudad. También es sobradamente conocida su colaboración en diferentes exposiciones, algunas de ellas a destacar como la del Corpus Christi o algunas realizadas y promocionadas desde esta misma Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Publicaciones en revistas, anuarios de cofradías de Valladolid, León, Cuenca y un largo etcétera. También, como no, destacamos especialmente, es uno de nuestros colaboradores habituales de la revista La Pasión de Valladolid y además forma parte del consejo de redacción de la misma. Ya sin más dilación, realmente quien tiene la palabra es Francisco Javier Juárez Domínguez, al cual de nuevo reitero el agradecimiento desde la Asociación La Pasión de Castilla y León, el que haya querido estar con nosotros esta tarde aquí, y les emplazo a escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia. También gracias a la Asociación La Pasión de Castilla y León por contar conmigo en un acto como este. Y, por supuesto, gracias también a la Junta de Cofradías de Semana Santa, en la persona de su presidente, Miguel, por acogernos en este sitio, en esta sede. Hace un par de meses, más o menos, cuando me propusieron hacer una ponencia sobre este tema, cuando ya estamos tan cercanos a las fiestas y la fiesta de todos los santos, o la conmemoración de los fieles difuntos, tengo que reconocer que empecé a plantearlo de una manera distinta, no tanto como fijarme directamente en las cofradías de este carácter de Ánimas, sino también primero buscar un poco cierto paralelismo entre lo que había sido el culto o las ideas que había sobre la muerte, ritos funerarios, etcétera, etcétera, en distintos contextos culturales y en otras tradiciones y mitologías. Y qué de esas cosas o qué de esos factores se podrían haber pasado posteriormente al cristianismo. Lo
Lo que ocurre que es que remontarme a ello pues, sería irme casi pues, al Paleolítico Medio, Superior y luego otra serie de religiones que, como pueden comprender, iba a ser una ponencia excesivamente densa y tampoco quiero aburrirles en ese sentido. Lo que sí que voy a hacer es que en determinados momentos, en alguno que otro tampoco va a ser excesivo, sí que les voy a mostrar algún paralelismo que hay entre alguna de estas mitologías y alguna de nuestras tradiciones cristianas. Por este mismo motivo de no alargarme mucho tampoco en ciertos conceptos, sobre todo los religiosos, que pudieran convertir esta intervención en una catequesis, pues tampoco me voy a alargar mucho en ciertos conceptos que sí que les voy a enumerar en primer lugar y luego desarrollarles, pero muy brevemente, para ir contextualizando un poco lo que fue cómo se fue conformando el culto de las ánimas y el tema de la salvación. Estos tres puntos que quiero reseñar al principio son, en primer lugar, la promesa del paraíso, en segundo lugar, la redención y, en tercer lugar, la anastasis. El primero de ellos sería, como vemos aquí, la promesa del paraíso. Tenemos que remontarnos, esto es un poco, bueno, esperemos que tardemos mucho en comprobarlo, a qué es lo que ocurre con el alma una vez se separa del cuerpo, o sea, en el fallecimiento. Frente a otras creencias que había anteriormente que se basaban en un inframundo, en un mundo de las sombras, en el corpus cristiano encontramos tres conceptos o tres estados que van a sucederse a continuación de esto, que son el cielo, el infierno y el purgatorio. Este último, el purgatorio, bien es cierto que tiene un carácter de temporalidad frente a los otros dos. En el Nuevo Testamento pues hay algunos pasajes que ya nos señalan qué es lo que tiene que hacer el cristiano, el buen cristiano, para que una vez se enfrente al juicio después de su muerte, conseguir pasar al cielo o otros destinos. Esto lo vamos a encontrar principalmente en tres pasajes a los que me voy a señalar, a los que me voy a referir. Uno de ellos es el sermón de la montaña con las bienaventuranzas, otro la parábola del juicio final, y de estos dos pasajes surgirán lo que son las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, que van a ser fundamentales en el momento en que el alma sea juzgada y sea, en su caso, salvada. Pero hay otro momento que es más, por así decirlo, más específico de esta promesa del paraíso, que es este que estamos viendo en esta diapositiva. Es una composición que actualmente no sale en la Semana Santa de Valladolid, pero que se estrenó en 1975 y duró hasta 1977 aproximadamente. Se trata de la segunda palabra que pronunció Cristo en la cruz eucaristía, la de hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, una promesa más clara del paraíso que hace en este momento Cristo al buen ladrón, pues otras. Este calvario procede de Tordesillas, del remate de la capilla de los Santetete, y como digo, pues tuvo una participación efímera en la Semana Santa de Valladolid. Bien es cierto que los ladrones sí que anteriormente, en los años 60, participaron. El segundo punto al que me refería antes era la redención. Para poder acceder al paraíso ya de forma global, antes de perdón un momento. Para poder acceder al paraíso, la humanidad en general, no solamente cada una de las personas, una vez que hubiera pasado por ese juicio, era necesario la redención de Cristo, la muerte, su muerte, liberando a toda la humanidad tanto del pecado como de la muerte eterna. Y por otro lado, restaurando la relación entre Dios y la creación, creando, por así decirlo, una nueva alianza. En el primer caso, lo que estaba hablando de vencer tanto a la muerte como al pecado, lo vemos en estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos proceden del oratorio de San Felipe Neri, del Calvario, que es el remate del retablo mayor de dicho oratorio, y este otro de aquí es el retablo del Cristo del Olvido. Pero lo importante, perdón un momento, es esta zona de aquí, en ambos casos. Bueno,
está también para que se vea un poco mejor, que sería también el culto a la preciosa sangre. Pero ahí vemos, por ejemplo, como un ángel con unos haces de flechas está venciendo también, está derrotando tanto a las alegorías, por así decirlo, de la muerte y del pecado. Por otro lado, aparte de esta victoria sobre estos dos factores que veremos también posteriormente en la anastasis, hay otro factor que es el de la redención, más que el de la redención, la nueva relación o la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Esto se ve claramente en estos dos cuadros, bueno, en estas dos obras que tenemos también aquí en Valladolid. Uno de ellos, la pintura de Cristo del Perdón, o Cristo orando o ofreciendo el mundo al Eterno Padre, procede del extinto monasterio de Santa Catalina de Siena y actualmente se encuentra en el convento de San Pablo, en la iglesia conventual de San Pablo. Vemos que Cristo está ante la cruz, rodeado de los atributos de la pasión, de las armas Christi, pero ya tiene todas las llagas de la pasión, ya se ha consumado la redención y está ofreciendo a Dios Padre un orbe, más que la representación del mundo como si lo podríamos entender como toda la creación. Por otro lado tenemos esta escultura de Cristo, también del Cristo del Perdón, que bueno, actualmente se conserva en el Museo Diocesano y Catedralicio, lo que pasa que como está cerrado no se puede ver. Esta imagen en principio tenía una vertiente alegórica, distinto de lo que vamos a ver un poco más tarde de la otra imagen del Cristo del Perdón, que tiene una versión más orientada a la pasión. En origen se realizó para el convento de los Trinitarios Descalzos, una vez cerrado ese convento e instalado en esa iglesia, la parroquia de San Nicolás de Bari sigue ahí, y en los años 70 más o menos es cuando ingresa en el Museo Diocesano y Catedralicio. Esta imagen participó también en las procesiones de Semana Santa de Valladolid a finales de la década de los años 80, con la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna, representando el primer paso de preparativos para la flagelación. Para ello lo que se hizo fue tapar una intervención en la que se taparon las llagas, no lo van a ver muy bien, pero tanto en esta mano como en el costado, bueno, si se pudiera ver y si se pudieran acercar un poco más. No, ahora es lo mismo, ya está. Y si se pudieran acercar más, cuando la imagen se pueda ver de nuevo, pues van a poder ver todas las llagas que tiene. Está atribuido a Francisco Díaz de Tudanca e hizo otras dos representaciones de esta imagen, una para Pamplona y otra para Hervás en Cáceres. Esta última sí que se conserva y además que tiene fama de ciertos prodigios que tuvo en su momento. Es una imagen que sería interesante que una vez que ya no se utiliza para las procesiones de Semana Santa, se interviniese para revertir aquella intervención que se hizo de tapar las llagas y demás, y volverle a dotar del carácter alegórico que tenía. Y en tercer lugar, la anastasis. Este es el momento del descenso de Cristo a los infiernos, como se dice habitualmente, o al lugar de los muertos. Este es un momento que realmente los evangelios no aparecen en los evangelios canónicos, pero sí aparecen en los evangelios apócrifos, concretamente en el denominado Evangelio de Nicodemo, o también llamado Acta Pilati o Hechos de Pilato. En el caso de esta diapositiva, una cosa que sí que voy a intentar a lo largo de toda la presentación es que sean obras que tenemos aquí en Valladolid o que esté cerca. Hay casos que no va a ser posible, pero bueno, es para que lo tengan un poco como referencia. Este relieve se conserva actualmente en el remate del retablo del Cristo Rey de los Mártires en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, pero el origen procedía del retablo del Cristo de Burgos, de la capilla de los López de Calatayud en la iglesia de San Antón. La iglesia de San Antón, para quien a lo mejor pueda tener alguna duda, estaba en lo que es la confluencia de las calles Santuario y Simón Aranda, donde hoy está la Sala Cervantes. Y podemos ver pues, cómo Cristo ya ha vencido a la muerte y al pecado y está rescatando del lugar de los muertos a todos los justos que
que no habían podido acceder al cielo, pues porque no se había consumado la redención. Hay algunos personajes que sí que pueden ser reconocibles, como por ejemplo Adán y Eva, bueno, Cristo obviamente sacando las armas y demás, pero Adán y Eva. Hay un personaje con unos cuernos que nos puede remitir a Moisés, al Moisés de Miguel Ángel. Entonces, yo qué sé, pues por estas interpretaciones que posteriores así se le puso también aquí, pero bueno, lo de los cuernos es una interpretación errónea que se hizo de cierta palabra. Y luego también, por otro lado, podemos identificar probablemente el que está señalando y está vestido que sea San Juan Bautista como el precursor, el prodromos de Cristo. Una vez que hemos visto estos tres hitos, por así decirlo, vamos a hacer, bueno, se van desarrollando a lo largo de los siglos a través de concilios, a través de escritos de los padres de la Iglesia, pero no me voy a detener en todos ellos porque es que sería algo excesivamente largo y bastante denso, y tampoco quiero que sea así. Pero vamos a dar un gran salto de unos cuantos siglos y nos vamos a ir hasta la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Esto es una imagen completamente distinta de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Este es un periodo en el que la muerte está bastante presente en la sociedad por distintos factores, pues ya sea enfermedades, pestes, guerras, y bueno, que la media de edad de la gente en aquella época pues era mucho inferior a la actual. Entonces, además de los sermones que podíamos encontrar en las iglesias u otras obras, lo que se pretende es alertar al fiel cristiano de lo que puede ocurrir una vez que se llega a la muerte y estar preparado para aquel momento. Entonces, en este momento, además de estos sermones o los escritos que pueda haber, también otra vez en el arte vamos a encontrar estos ejemplos, estas representaciones. Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, gente que no tuviera mucha formación o que no tuviera acceso a libros y demás, es más fácil que lo tuviera pues, por este tipo de representaciones. Y lo vamos a tener tanto en el arte profano como en el arte sacro. Estos son dos ejemplos del arte profano: las danzas macabras y el encuentro de los tres vivos y los tres muertos. En la parte superior tenemos las danzas macabras. Ahí está la muerte, representada como en un esqueleto, que invita a bailar a todas las personas. Esto quiere decir que es que la muerte no hace distinción ni de jerarquías, ni de personas, ni edades, ni nada de nada. A todos invita a su baile y a todos se va a acabar llevando. En la parte de abajo tenemos un encuentro que se denomina entre los tres vivos y los tres muertos. Son tres jóvenes que van de caza, según la leyenda, y se encuentran con tres muertos redivivos. Estos les van a alertar sobre la fugacidad de la vida. Y es que lo hacen de una manera muy clara, no solamente con la propia apariencia, sino con aquella frase que les refieren: fuimos lo que sois, lo que somos seréis. Esto que podría estar más relacionado, que se podría encontrar a lo mejor en libros de obras o en otros escritos con un carácter más culto, va a tener su traslación también a la mitología popular. Y podemos referirnos en este sentido a algo como la huestia, la esta antigua, o la huéspeda. Sé que son nombres que a lo mejor así no dicen mucho, pero es que es como se refiere o como se nombra, dependiendo de determinadas regiones, a la Sacra Compañía. Eso creo que ya lo entendemos todos lo que quiere significar. Una procesión de ánimas que va precedida por una persona, por un vivo que va portando una cruz. Esa cruz es lo que viene a significar o lo que viene a avisar es que pronto van a llevarse a otra persona. Como todo tiene sus normas y sus reglas, aunque no lo parezca, esto de la Santa Campaña también lo tiene. De hecho, lo que hay que hacer, según la tradición, según la mitología, es evitar el contacto con ella. Todo lo contrario de lo que podemos ver en estas representaciones. Entonces, si alguien se encontrase con ella, lo que había que hacer era refugiarse en algún crucero, o bien si llevaban sal, hacer un círculo de sal, meterse en ello, o bien pues tumbarse boca abajo. Pero fuera como fuera,
no había que tener contacto ni interacción con la Santa Compañía, y sobre todo con la persona, con el vivo que iba abriendo el cortejo, porque si se tenía contacto con él, pues te convertías en esa persona que portaba la cruz y te condenabas, obviamente. A finales de este periodo que he mencionado, a finales de la Edad Moderna o casi a finales, en el Barroco, vamos a tener unas representaciones, como en estas las vanitas. Es un subgénero de bodegón que alerta sobre la vacuidad o la falta de interés, por así decirlo, de atesorar cosas, porque una vez que llegue la muerte, pues lo vamos a dejar aquí, no nos lo vamos a llevar al otro mundo. Teníamos ejemplos de vanitas en la clausura del monasterio de San Quija y Santa Julita, pintados por Francisco Velázquez Vaca en 1639, pero ahora que ha cerrado, pues no sé exactamente dónde está. Y de esos cuadros pues no tengo fotografías, sí que aparecen en el catálogo monumental, pero no he considerado que fueran buenas para ponerlas aquí. Pero de otro pintor vallisoletano es este cuadro que tenemos, es de Antonio Pereda, y se titula El sueño del caballero. Se conserva, como pone aquí abajo, y también aprovecho para agradecerlo, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Nuevamente está alertando sobre pues, que la vida es efímera, que todo pasa, y que podemos tener todos los placeres que queramos, todas las riquezas que podamos atesorar, sabiduría, etcétera, etcétera, pero cuando llegue el momento de ir al sepulcro, esto se queda aquí. Y luego, otro de los casos, otro de los ejemplos más destacados en esto de las vanitas son las postrimerías pintadas hacia 1672 por Juan Valdés Leal para el Hospital de la Caridad de Sevilla, siguiendo el título que ven arriba, El discurso de la verdad, de Miguel de Mañara. Vuelve a incidir sobre lo mismo. De hecho, ya ven, si se fijan un poco, pues que podemos ver en el de Finis Gloria Mundi, el final de la gloria del mundo. Es un obispo con todos sus ornamentos, un gran ornamento de pontifical, pero que se está corrompiendo tras la muerte. En la parte superior tenemos una balanza. La balanza va a ser otro elemento importante que vamos a ver en otros momentos, y en él se está pesando las acciones del difunto, las buenas y las malas. Y ellas van a señalar o van a indicar si te salvas, si te condenas, o bien en su caso si hay que pasar un tiempo en el purgatorio. En el otro lado tenemos la otra titulada In icto oculi, en un abrir y cerrar de ojos, que vuelve a ser lo mismo. Tenemos, por ejemplo, una tiara o el trirreno, señal de los papas, coronas, báculos, libros. Es decir, al final todo esto, cuando llega a la muerte, vuelve a quedarse aquí. Estas pinturas ayudan a reflexionar al cristiano sobre lo efímero de la vida y lo que va a ocurrir a través de ella, sobre todo la salvación del alma, que es un tema de vital importancia para una sociedad tan sacralizada como la que era en aquel momento. Es algo completamente distinto a lo que había anterior, porque había otras religiones que se centraban más como en una prolongación de la vida. O sea, aquí teníamos una vida, un trabajo, un oficio y demás, y cuando llegaba el momento de la muerte, pues se metían en los ajuares funerarios ciertos elementos que podían servir para la otra vida, como una prolongación de esta. Pero a través de la óptica o de la visión del cristianismo esto cambia. Y ahora lo más importante es la salvación. La salvación y evitar los otros dos estados, tanto la condenación eterna, ese principalmente, como la estancia en el purgatorio. Es en este momento también cuando poco a poco se va configurando tanto la idea como la iconografía del purgatorio. Y en este periodo del que estamos hablando, desde finales de la Edad Media, de la Edad Moderna, pues también vamos a tener otra obra importante que nos va a hablar y nos va a figurar un poco la idea del purgatorio, que es Dante en su Divina Comedia. Pero vamos a volver otra vez al tema de la salvación, que es lo importante en este momento, y tras considerar que la forma, por así decirlo, la forma oficial o la forma que la Iglesia indica de cuál es de salvarnos, por ejemplo,
cumplir los mandamientos, los sacramentos, las obras de misericordia y demás. Con el paso de los siglos se van a ir articulando otra serie de fórmulas en las que de alguna forma van a ayudar al fiel, al cristiano, a que cuando lleguemos a este momento pues tengamos cierta ventaja, cierta ayuda. Uno de ellos, bueno, por enumerar unos cuantos, van a ser la intervención la intervención de la Virgen María, de algunos santos, también el uso de algunos sacramentales como los escapularios o el hábito de alguna orden, y también la presencia de cofradías de ánimas que tienen como finalidad pues, enterar a los difuntos que se las tienen encomendadas y rezar por las benditas ánimas. En cuanto a la Virgen María, que es el primer modelo de intercesora, nos fijamos principalmente en esta vocación, en la de la Virgen del Carmen. Seguramente muchas veces han oído que, sobre todo cuando llega el momento de la procesión fluvial por el río, bueno, un poco reiterativo, que como en Valladolid puede tener tanto predicamento la Virgen del Carmen cuando es una ciudad interior, cuando no tiene vinculación con el mar, etcétera, etcétera. Personalmente, y esto no es esta cátedra ni mucho menos, yo creo que tiene que ver con esto precisamente, con el cuidado que ella va a propiciar a las almas. Y va a ser por medio de dos tradiciones que tiene ella. Una es la entrega del escapulario y la promesa que le hizo a San Simón Stock en su aparición del 12 de julio de 1251, cuando le promete que quien muriese con este escapulario pues que no sufriría el fuego eterno. Y por otro lado tenemos el denominado privilegio sabatino. Esta es una revelación que le hizo la Virgen al Papa Juan XXII en 1322 y promete librar del purgatorio a todo fiel devoto suyo que muera con el escapulario, y eso lo hará el sábado siguiente a su muerte, de ahí el privilegio sabatino. Como decía, estos dos factores de lo de la salvación del alma y otro más, que es la presencia de la orden carmelita, me refiero, tanto en calzados, descalzos, frailes, monjas y terciarios, puede ser lo que haya favorecido que haya tantas representaciones de la Virgen del Carmen en nuestros templos y que sea una de las advocaciones más queridas de Valladolid. Bueno, no solo de Valladolid, es que la verdad es que aunque vayan por cualquier otra ciudad interior o cualquier otro pueblo, la van a encontrar. A veces exenta, otras veces relacionada con el culto de ánimas y demás. Contó Valladolid con ejemplos destacados de la Virgen del Carmen. En uno de la imagen de la Virgen del Carmen, que fue realizada por Gregorio Fernández y que actualmente se desconoce ese paradero, y una tercera imagen que fue realizada para la Venerable Orden Tercera a finales del siglo XVIII por Claudio Cortijo y actualmente se conserva en el retablo mayor de la iglesia de San Benito el Real. Por otro lado, también lo tenemos en el caso de los conventos de descalzos, lo que, bueno, ahora el santuario de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros, y también el convento de Santa Teresa de Jesús. Si lo recuerdan, pues hay una pequeña escultura de la Virgen del Carmen. Hay otros santos que también van a ser importantes para la intercesión de las ánimas en el momento de la muerte o en el momento posterior de la muerte. Uno de ellos es San José. San José está proclamado como patrono o protector de la buena muerte. Aquí lo tenemos en este cuadro que es de sobra conocido, es de Francisco de Goya, pintado en 1787 y se conserva en la iglesia del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana. San José también va a ser importante porque es un santo que es impulsado de manera notable tanto por la Orden Carmelita como por Santa Teresa. Y luego tendremos que volver a esta Santa Aurelia. Por otro lado tenemos la imagen de San Miguel. He elegido este retablo que se conserva también en el Museo Diocesano Catedralicio, sobre todo por uno de los atributos que tiene en la mano. Bueno, aparte de estar venciendo al demonio y demás, como es la iconografía más tradicional, y alrededor que tenemos algunos episodios de lo que es la aparición en el Monte Gálgano. Aquí lo que se está representando también es la psicostasis o el pesaje de las almas. Él es el que
pues llegado el momento, valorará nuestras acciones, nuestra vida y todo lo que hemos hecho, y será el que de alguna manera pues ante Dios diga si pasamos o no pasamos, o temporalmente nos quedamos en otro sitio. Decía al principio que aunque no me iba a meter en tradiciones y mitologías o religiones de otros momentos, sí que iba a haber un determinado momento en el que lo iba a hacer, y es este. Si hemos visto hace un momento que el arcángel San Miguel, uno de los atributos era la balanza para proceder al pesado de las almas, a la psicostasis, esto lo teníamos también en la mitología egipcia. Este momento, bueno, es una sucesión de momentos, aunque vean que se va repitiendo determinados personajes, pero lo que va haciendo es una sucesión de momentos. Esto se denomina el juicio de Osiris. Una vez que la persona ha fallecido, Anubis, que es ese dios con cabeza de chacal, lleva el Ka, la fuerza inmaterial, o lo que podríamos denominar el alma, hasta aquella balanza. En aquella balanza lo que se va a hacer es pesar en un lado el corazón, y en el otro lado va a estar una pluma, que es de la diosa Maat. Si el corazón es más ligero, se salva. Si el corazón es más pesado, es por una serie de pruebas de las 42 mentiras que se llamaba. Si el corazón es más pesado, pues se condena y es devorada por ese monstruo que hay abajo, con cabeza de cocodrilo y partes de distintos animales, que se denomina, que se llama Amit, y significa la aniquilación del alma de la persona. Si se ha superado todo ello, pues se presenta ante Osiris, que es el dios de los muertos, el dios del más allá, y ya supone que el alma ha quedado salvada. Siguiendo con la intercesión de los santos, como decía antes, tenemos el ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Pongo este ejemplo porque es un hecho que, según la tradición, sucedió aquí en Valladolid. Cuando Santa Teresa funda en el primer emplazamiento, en el río de Olmos, había hecho que fallecer, o poco antes había fallecido, uno de los benefactores de aquella fundación, que era don Bernardino de Mendoza. Pero a lo mejor tuvo una vida un poquito, bueno, de aquella manera, no excesivamente mala, pero bueno, que debió de estar en el purgatorio, y tuvo una visión Santa Teresa en la que se refería que hasta que no se celebrase misa en aquel paraje, pues don Bernardino no pasaría, no saldría del purgatorio y no se salvaría, no llegaría a la salvación. Y esto es lo que representa este cuadro, pintado por Rubens hacia 1630 y que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Amberes. Para ubicar un poco dónde está el paraje de Río Olmos, es el puente de lo que se denominaba la División Azul, ahora creo que es Arturo Iríes, uno de estos, cerca de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Hasta allá va la procesión fluvial, como se celebra en julio. Hay una gran cruz de madera y ahí se hace una ofrenda. El otro santo que tenemos es un santo agustino, en este caso es San Nicolás de Tolentino. Esta es una escultura de Martín Casals de 1928. Se conserva junto con otras esculturas de este mismo escultor y esta misma época en la parroquia de San Agustín, en los agustinos recoletos, en los agustinos filipinos, perdón. Aquí lo que es interesante en esta iconografía son dos cosas. Por un lado, la presencia de las ánimas y la referencia a lo que se denomina las misas tolentinas, que es un septenario, son 7 misas en favor de las almas del purgatorio. Esto también queda reflejado no solamente con la presencia de las ánimas, sino con uno de los atributos que tiene el sacerdote, el santo, en la mano, el cáliz, que hace referencia a estas misas. Y aquí sí que quería hacer un pequeño inciso sobre la importancia de estos detalles iconográficos, tanto en las esculturas como en otros bienes muebles, retablos, etcétera, en las iglesias, que se cuiden y que se sigan manteniendo, porque hay ocasiones en las que entras en esta iglesia y, por ejemplo, el santo no tiene el cáliz en la mano. Entonces, verle así de esta manera es como podemos comprender toda su iconografía, todo lo que puede hacer, ya no solamente como modelo, sino como intercesor. En la otra mano, la que tiene extendida, hay algunas estampas que le sitúan con la correa de la Orden Agustina, pero en este caso pues tampoco la tenemos.
hemos visto lo que podemos hacer, desde el punto de vista de la religión oficial, de la religiosidad oficial, de cumplir los sacramentos, los mandamientos, etcétera, etcétera, y también la intercesión que nos pueden proporcionar la Virgen y los santos, vamos a lo que podemos hacer, por así decirlo, lo que podía hacer cada una de las personas con la vista así, más allá. La gente era mucho más previsora. No voy a decir que es que no tuvieran miedo a la muerte, pero era una realidad muy distinta, era algo con lo que convivían y sabían que tenían que estar preparados para ellos. Entonces, para ello, pues tenemos estos ejemplos: el patronato de iglesias, capillas y lugares de enterramiento, cláusulas en testamentos y codicilos, detalles del enterramiento que van a aparecer en esos mismos testamentos, y las misas de sufragio. Para no enrollarme mucho ni alargarme mucho, voy a tomar como un ejemplo de todo ello el testamento del ensamblador y cronista de Valladolid, Ventura Pérez, autor del célebre Diario de Valladolid. En su testamento, que comienza con una identificación propia de quién es, de quiénes son sus padres, etcétera, etcétera, y hace lo que podríamos decir casi hasta una profesión de fe, a continuación hace una invocación de los diversos santos para que lo asistan en el trance de la muerte. Y esto aparece también en el testamento. Quiero decir que no es un testamento como lo que podemos entender ahora, de una división de los bienes y de lo que puede haber, que también se preocupa por ello. Pero son testamentos en los que se preocupan mucho por el alma, por la salvación del alma y por lo que pueden hacer otras personas, la familia y cofradías, por la salvación de una vez muerto. Entonces, es lo que hace al principio, una vez que se ha identificado y tal, es invocar a una serie de santos como intercesores para este momento, tales como, y cito textualmente: al ángel bendito de mi guarda, mi padre y patriarca San José, San Juan Bautista, los patriarcas Santo Domingo y San Francisco de Asís, el santo de mi nombre San Buenaventura, nuestro patrón San Pedro Regalado, San Vicente Ferrer, San Juan Nepomuceno, Santa Teresa de Jesús y al beato Simón de Rojas. Vamos, toda una corte de santos para asegurarse la salvación. A continuación, pues se preocupa por lo que es su alma, por el futuro de su alma, y también va a dar detalles sobre su enterramiento, quién desea que esté presente en su enterramiento como acompañamiento, y las misas. Y esto lo voy a leer textualmente también porque creo que son pasajes de gran belleza para que nos inviten a reflexionar sobre ello y nos dé luz a todo lo que es. Decía: lo primero mandó mi alma a mi Dios, que la crió a su imagen y semejanza y la redimió con su preciosa sangre de la esclavitud del pecado, y en sus manos se la entrego como cosa suya, comprada a tan gran precio, y mi cuerpo a la tierra de que fue formado. A continuación, trata de los detalles del enterramiento. Pido por amor de Dios a mi esposa, hijos y parientes, me lo vistan en el hábito de mi padre San Francisco de Asís, y no se me ponga a mi cuerpo interiormente cosa alguna de camisa, zapatos ni calcetas, si solo los calzoncillos por la honestidad, del modo que entierran a los religiosos de mi padre San Francisco. Pide a continuación ser enterrado, él era parroquiano del Salvador, y pide a continuación ser enterrado ahí al lado de la pila bautismal, porque era el lugar por donde subía el organista para acceder al órgano y demás. Que si no podía ser en ese lugar, pues en otro lugar, en otra sepultura también de la iglesia del Salvador, en la 122, esto es como detalle anecdótico, que era en la que estaba enterrada su madre. Y si tampoco podía ser, porque también estaba llena, pues donde dispusiera esposa, hijos y demás. Luego pide que a su entierro asista la venerable Orden Tercera de San Francisco, de la que era cofrade, y también la cofradía sacramental de San Lucas. San Lucas, pues bien relacionado con todo lo que es el mundo de los artistas. Y en cuanto a misas, recoge: solo les pido que el primer viernes después de mi fallecimiento manden decir una misa en la capilla de San Pedro Regalado, en el altar de Jesucristo nuestro bien, en el doloroso paso del Exeomo, porque siempre me llevó la atención de ver al Hijo del Eterno Padre de aquella manera a la voluntad de sus enemigos. Y el siguiente viernes ora en el altar de una Mater Dolorosa. Es por esto por lo que he puesto esta imagen del Exeomo, que actualmente no está aquí en Valladolid. Hasta 1893, en la capilla de San Pedro Regalado, en la iglesia del Salvador, había otra serie de altares. Estaba el de la Anunciación, luego hubo otro, el de los celos de San José, que fue sustituido por el Exeomo. Luego también estaban el de San Joaquín, con la Virgen Niña, cuya imagen de San Joaquín está en
en San Benito el Real, y el Cristo de la Salud. Como digo, estos altares estuvieron hasta 1893 en que se hace una reforma. Y 3 años más tarde, hacia 1896, esta imagen, algunos retablos y la Anunciación se trasladan a la iglesia de Renedo para amueblarla después de un incendio que había acaecido en aquella iglesia. Así que si tienen interés en verle, pues tienen ahí esta elección, que sale en Semana Santa, pero en aquella localidad. Citaba hace un momento el deseo de las personas de ser enterrados con el hábito de San Francisco. Esto no solamente ocurrió con Ventura Pérez, sino también con muchos testamentos que se conocen de aquel momento. Esto se basa en una tradición, que por eso pongo estos dos episodios: la estigmatización y San Francisco descendiendo al purgatorio para rescatar ánimas. Cuenta una tradición que una vez que se había producido la impresión de las llagas a San Francisco, Jesucristo le instituyó como portaestandarte y le dio la prerrogativa que podría bajar o ir al purgatorio en el aniversario de su muerte para liberar a todas las almas que fueran de su religión, es decir, tanto a las 3 órdenes, los frailes, las monjas y los terciarios, y a los que hubieran sido particularmente devotos suyos. Aquí tenemos estas 2 representaciones. Por un lado, la estigmatización de San Francisco de Asís, que se conserva en el Museo de San Joaquín y Santa Ana, y por otro lado, el pasaje al que me estoy refiriendo de la liberación de las almas del purgatorio, que está en el remate de uno de los retablos de la Orden Tercera de la Seca, pero bueno, que como esa capilla ya está cerrada, ahora está en la iglesia parroquial de la misma localidad. Bueno, antes de eso, he dicho que la tradición solamente señalaba una fecha, que era el aniversario de la muerte de San Francisco, en la noche del 3 al 4 de octubre. Hay otros escritos que esa prerrogativa se extiende a otras 2 fechas más. Una sería el 2 de agosto, el día del perdón de Asís o jubileo de la Porcíncula, y el otro, el 17 de septiembre, fecha de la impresión de las llagas en San Francisco, y luego ya obviamente la que he dicho después. Por otro lado, tenemos también los altares privilegiados de ánimas. Estos eran unos altares que tenían una concesión especial por parte de la Iglesia, en los que por cada misa que se ofreciese en ellos se liberaba un alma, pero tiene que ser un ánima del purgatorio. Obviamente ya del infierno pues no va a ser posible. Aquí tenemos 2 ejemplos. Por un lado, en ese óvalo tenemos un cuadro que se pone en la iglesia penitenciaria de Jesús Nazareno, cuando de su retablo se baja a la Santísima Virgen de la Soledad y Sacro Monte Calvario. Ahí se dice que es un altar privilegiado de ánimas y que incluso está extendido a otros de los retablos de la iglesia. Por otro lado, tenemos el monasterio de Porta Coeli, que aquí tiene 2 retablos privilegiados, que son los colaterales. Uno está dedicado a la impresión de las llagas de San Francisco y el otro, como convento dominicano, a la aparición de la Virgen a Santo Domingo de Guzmán para entregarle el rosario. En el marco que rodea ambas pinturas, si ven en la parte inferior, ponen en los 2 la misma inscripción, que por cada misa que se ofrezca en uno de estos altares, pues una alma del purgatorio va a ser salvada y va a acceder al cielo. Luego otro detalle importante, bueno, esto no tiene tanto que ver con esto de las ánimas, es en la presencia aquí en una iglesia dominicana de iconografía franciscana. Esto era muy habitual en otros tiempos, que por la afinidad entre ambas, o la amistad entre ambas órdenes, representada en el arte también, en aquel abrazo entre San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, pues existía la costumbre que en las iglesias tanto dominicas como franciscanas hubieran santos de la otra orden, y que por ejemplo en iglesias dominicanas, cuando llegaba la fiesta de San Francisco, pues venía un fraile de la orden a decir misa, y en el caso de las iglesias franciscanas pues igual. Tradiciones que en algunos casos se conservan y en otros no.
Pasamos ahora, una vez que ya se ha hecho previsión de lo que cada uno podía hacer o encargar en su momento, a lo que es la labor de las cofradías. Para el tema de las ánimas no solamente van a estar las cofradías de ánimas, las cofradías penitenciales van a tener también buena parte en ello. Vamos a citar dos ejemplos. Uno es este, el de la Cofradía Penitencial de la Pasión, y es que así no lo van a ver muy bien, pero bueno, en ese plano que ven está el recorrido que se hacía cuando el Domingo de Lázaro, que es el domingo anterior al Domingo de Ramos, la Cofradía de la Pasión llevaba los cuartos de los ajusticiados que había ido recogiendo por distintos lugares desde su humilladero, que estaba al otro lado del Puente Mayor, y pasaba por distintos lugares como la antigua iglesia y convento de San Nicolás, la plaza de San Pablo, donde había oro responso, las Angustias, la Veracruz, y llegaban hasta la Plaza Mayor, donde estaba el convento de San Francisco. Allí en el convento de San Francisco, la Cofradía de la Pasión tenía una capilla denominada de los Ajusticiados en la nave de Santa Juana, y allí se les enterraba a los cuartos. También es verdad que dependiendo de la muerte que hubieran tenido, pues no siempre se hacía ahí. Otras veces iba a ser en el claustro, otras veces en unas sepulturas que la cofradía también tenía en la parroquia de Santiago, y ya posteriormente, en 1752, hacen un nuevo cementerio y una nueva capilla. Y ahí, sobre todo en esta capilla nueva, pues va a ser para los nobles que hayan sido ajusticiados. Pero esto sí que es un detalle también que es curioso, porque es que en la muerte iguala en lo que iguala. Quiero decir, dependiendo del crimen o de lo que cada uno fuese reo, había distintas formas de muerte, y dependiendo de estas distintas formas de muerte, había distintos lugares de ejecución. Tenemos la misma plaza del mercado en su momento, la Puerta del Campo, que es lo que vamos a ver a continuación. Había otros distintos lugares. Y como decía, uno de los lugares donde se producían estas ejecuciones era la Puerta del Campo. Hasta ahí se llevaba al Cristo del Perdón. En este caso, a diferencia del que hemos visto anteriormente, esta es una vertiente pasional, enfrente a la alegórica anteriormente. Como bien conocen, esta es la imagen titular de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, es el Santísimo Cristo del Perdón, tallado por Bernardo del Rincón en 1656. Otra cofradía cofradía penitencial en este caso, que se va a preocupar por el entierro de los muertos, va a ser la Cofradía Penitencial de las Angustias. En el capítulo 25, esto es un dato un poco de la regla de la cofradía de Nuestra Señora de la Quinta Angustia y Angustias y Soledad de Nuestra Señora de los Desamparados, que es el que tenemos aquí, esta es una regla de 1569 que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, pues como decían en el capítulo 25 de esta regla, se habla de la obligatoriedad de los cofrades de enterrar a los difuntos, sobre todo, en primer lugar, de los pobres. Pero luego, un poco más adelante, si se va leyendo este mismo capítulo, también dice que ordenamos y queremos que todas las personas que en esta dicha villa fallecieran y pasaran de la presente vida, que a Nuestra Señora de la Quinta Angustia, cuya advocación tenemos, se encomendaran, así como los que murieran tanto de enfermedades como de ajusticiados, pues que también la cofradía se iba a hacer cargo de ellos. Si los difuntos no tenían medios económicos para costearse el entierro y demás, la cofradía les proporcionaba una mortaja de lienzo blanco bueno y sepultura. Por otro lado, y ya estoy centrándonos más en el patrimonio, tenemos esta insignia. Esta insignia, de la foto concretamente, es una copia que se conserva aquí en la Junta de Cofradías. La original está en la iglesia penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Y en algunas ocasiones, la verdad no puedo decir que sí es siempre, porque como yo también participo en Semana Santa, pues muchas veces cuando estás desfilando la Cofradía de las Angustias no puedo ver si lo sacan o no. Pero por algunos vídeos sí que se ve que la siguen sacando en algunas procesiones. Es probable que esta fuera la insignia que se llevase a los entierros. Y no solamente existía la Cofradía de las Angustias,
quiero referirme también a una que existía y de la que hay que justificar o hay que corregir algunos errores que había antes, pero que Javier Baladrón, aquí presente, pues corrigió en su momento. Era una insignia que también existía en la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, y durante mucho tiempo se decía que en el año 1736 Pedro de Sierra se le había encargado una virgen, una imagen de la Virgen para la cofradía de la Piedad. A veces se hablaba de una virgen con el niño en el regazo, pero es un detalle que realmente no aparece así en los libros, ¿verdad, Javier? No. Y por eso digo que hay que hacer una revisión, sería interesante hacer una revisión de todas estas cosas que a veces se dan por hecho y se va divulgando, se va repitiendo el error, y si tenemos la posibilidad de corregirlo, es momento y es ocasión de hacerlo. Pero como decía en esta revisión que hizo Javier Baladrón, se habla de una imagen de Nuestra Señora para la tarjeta de la cruz. Probablemente al tratarse de la cofradía de la Piedad, pues fuese una imagen de la Piedad. Y era una insignia que se llevaba para los entierros. Entonces, utilizando un poco la imaginación, podemos ver el paralelismo que hubiera entre aquella pieza y la que vemos aquí con la Virgen de las Angustias. Esto también da pie, pues, para que creo que es momento también, un momento cuando llegue también, o quienes quieran hacer, de hacer una revisión tanto de la historia como del patrimonio de esta cofradía de la Piedad, de su patrimonio devocional y en otros tiempos procesional, porque son muchas las incógnitas todavía que tenemos por resolver. Un recuerdo también de la labor de enterrar los difuntos que tenía la cofradía de las Angustias, pero que es que aquí no lo he podido poner, pues es que uno de los cofrades durante el cortejo lleva un azadón para calcular las cosas. Y pasamos a las cofradías de ánimas. Bueno, cofradías de ánimas, pero con distintos nombres. Aquí tenemos tanto la finalidad como las actividades que tenía. Es el entierro de los muertos que tenían encomendados y también rezar y ofrecer sufragios por las almas tanto de esos muertos como de los difuntos. Estas cofradías, aunque al principio aparecen así como cofradías de ánimas y sea su principal instituto, poco a poco se van a ir fusionando con otras de distinto carácter. Y así nos vamos a acabar encontrando pues, con cofradías del Santísimo Sacramento y ánimas, cofradías devocionales y de ánimas, gremiales y de ánimas, y cofradías asistenciales y de ánimas. Aquí tenemos un listado, no es completo, con las distintas cofradías que había en las parroquias, pero también he añadido, como ejemplo, una que había en un convento, que es el de Santa Ana. Pero además de las parroquias, el lugar donde también estaban las cofradías de ánimas de una manera muy relevante, eran en los hospitales. Hospitales y parroquias, pues por dos motivos muy relacionados con la muerte. En los hospitales fallecía la gente y en las iglesias, en las parroquias, en las iglesias en general, pues era donde eran sepultados. Esto antes de la reunificación y de sacar el cementerio de la ciudad ya hacia la década de los 30, 40 del siglo XIX, pues a extramuros de la ciudad. Estas cofradías se fueron haciendo con su propio patrimonio. En algunos casos sí que lo podemos ver todavía en las iglesias, en otros casos pues a lo mejor podría ser un componente efímero, pues como podría ser montar catafalcos para las funciones de ánimas que tenían en el mes de Orione. Pero en este caso es un cuadro que se conserva en una de las capillas de la iglesia de San Andrés. La imagen que tenemos de la Virgen es la Virgen de las Nieves. La escultura que también se conserva y que tiene, en otros tiempos tenía mucha devoción en la parroquia de San Andrés, está en uno de los colaterales de dicha parroquia. Es el retablo que está en la Virgen de Lenar, o sea, según se mira el retablo mayor, el de la izquierda, abajo está la Virgen de Lenar, del vestir, y en la parte superior está la Virgen de las Nieves. Tenemos alrededor de ella, pues, ánimas del purgatorio que están intercediendo por ellas, que la Virgen está intercediendo por las almas. Pero hay otra cosa que es que llama todavía más la atención, esto salta bien a la vista, es visible y demás, pero son los detalles que tenemos alrededor del marco. En la parte inferior podemos ver dos azadones cruzados, un poco como lo que hemos dicho hace un momento de la cofradía de las Angustias.
pero luego en los laterales tenemos 4 calaveras. Cada una de esas calaveras está tocada de distinta manera. Una tiene una tiara papal, otra tiene una corona, otra, y luego ya en la parte inferior, un bonete que podría hacer referencia a doctores o a gente de estudios, y la última, en la parte inferior hacia la derecha, no tiene nada de nada, pues que esa podríamos entender un poco que era, si me permite la expresión, el vulgo, el común de los mortales, el que no tiene ni nobleza ni nada de nada. Este es un ejemplo de un retablo que hubo en un hospital. Actualmente, este retablo se conserva en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Seguramente que a muchos les suena porque donde hoy está la Virgen de la Soledad, durante mucho tiempo, durante décadas, estuvo la imagen del Santísimo Cristo del Perdón de la Cofradía de la Pasión que hemos visto anteriormente. Este es un retablo, bueno, aquí he hecho, me van a perdonar, pero aquí he hecho una pequeña trampa porque realmente el retablo no se ve así como se ve en la actualidad. El Cristo yacente está afuera, el Cristo yacente actualmente está en la base del retablo mayor, pero en origen el retablo se tenía que ver así, como una muestra más de otros retablos que tenemos aquí en Valladolid, de la unión de Dolorosa y de Cristo yacente. Este es un retablo, como decía, que se encargó por la Real Cofradía del Santo Sepulcro a Pedro y Juan Correa en 1719. El Cristo yacente en origen procedía del convento de San Bartolomé. Luego se trasladó al Hospital de la Resurrección, que es el hospital para el que se hizo este retablo, y luego ya desde el Hospital de la Resurrección, una vez que se demolió hacia principios del siglo XX, es cuando recala en la parroquia de Santa María Magdalena. Estas dos imágenes que he citado, tanto la Dolorosa de vestir como el Cristo yacente, y ya que estamos en la sede de la Junta de Cofradías, pues son imágenes que también han participado en algún momento en las procesiones. El Cristo yacente participó entre 1976 y 1993 en la entonces denominada procesión de oración y sacrificio, por la que por entonces se denominaba Cofradía del Santo Cristo del Perdón. En cuanto a la Virgen de los Dolores, a la Soledad de vestida, típicamente esta representación de Dolorosa, pues procesionaba el Viernes de Dolores con la Cofradía Sacramental de esta parroquia de Santa María Magdalena, como acto final del septenario que se celebraba en honor de la Virgencilla. Una vez que terminaba la misa, pues se hacía una procesión pensando el viaje hasta esta Virgencilla, que para que lo ubiquen un poco es la que está en el Colegio de la Enseñanza. Hasta ahí iban esta imagen de la Virgen de la Soledad y el Cristo de las Batallas, otra procesión que también se ha perdido. Pero más que eso, sí que quería llamarles la atención sobre la parte inferior del retablo, porque cuando lo vemos así pues siempre nos quedamos en las imágenes o la parte superior con lo que es el triunfo de la Santa Cruz. Pero en la parte inferior tenemos un frontal de altar que nos remite otra vez a este tipo de cofradías, a las cofradías de ánimas. Y es la que tienen aquí. Por un lado podemos ver, bueno, en el centro los atributos de la Pasión, a la Salva Christi, y luego a uno de los lados las ánimas del Purgatorio, y al otro lado la representación de la urna como titular de la cofradía del Santo Sepulcro. Dos ejemplos de cofradías de ánimas. Uno va a ser la cofradía de Sacramental y Ánimas de San Ildefonso. Esto lo conocemos gracias a una serie de artículos que publicó en 1912 Juan Agapito Revilla en el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. Y bueno, aquí tenemos algunos de esos hitos, no me voy a detener tampoco muchos. Está la fundación en el convento del Sancti Spiritus, que es este de aquí, y posteriormente su traslado a lo que fue la primitiva iglesia de San Ildefonso. En aquella iglesia, como acompañaban al Santísimo Sacramento en sus salidas, solicitan que se les conceda también ese título, y se ponga por delante del título de las ánimas el del Santísimo Sacramento, y eso es algo que ocurre en 1598. La regla pues habla, como la mayoría de las reglas, de quién puede ser cofrade, la forma de entrar, los derechos y obligaciones. Eso no es muy diferente de los estatutos y reglas actuales de las cofradías.
pero en sus capítulos que van hacia la parte final, del 43 al 50 concretamente, pues hablan de los entierros, de cómo hay que enterrar al cofrade o cofrada, según pone ahí, de la propia cofradía. También, pues, a quien se les hubiera encomendado a la cofradía. Gente que muriese, cofrades, bueno, todo esto tenía que ser cofrades. Cofrades que muriesen en la entonces, por entonces, Villa de Valladolid y que quisieran ser enterrados en otra localidad. Y al revés también, cofrades que muriesen en otro lugar y que quisieran ser enterrados aquí en Valladolid. Pues la cofradía se hacía cargo de todo ello. También de los aniversarios del fallecimiento de los cofrades, los hijos de los cofrades cuando fallecían, etc. Otro ejemplo, una cofradía que sí que vigente en la actualidad, la cofradía de San Pedro Regalado y Nuestra Señora del Refugio. Tenemos aquí esta serie de hitos también que va desde la fundación de las dos cofradías por separado, primero la de Nuestra Señora del Refugio y Ánimas de los que mueren sin confesión. Esta cofradía estuvo primero en el Hospital General, de allí pasa al Hospital de San Juan de Dios y como paso previo a la fusión, estuvieron también en la Trinidad Calzada. Hacia Pentecostés de 1661 es cuando se produce este último cambio desde San Juan de Dios a la Trinidad Calzada. Por otro lado, tenemos en 1710 la fundación de la Congregación de San Pedro Regalado y Ánimas de Pobres del Cementerio. Esto ya es en la parroquia del Salvador. Bueno, un pequeño matiz. Sí que tienen el nombre, como muchas veces incluso ocurre en el siglo anterior, que a estos santos o a otros santos de aquí de Valladolid, como San Francisco de San Miguel o de la Parrilla, se les habla o ya se les denomina como santo, pero entonces no lo eran oficialmente. San Pedro Regalado no es canonizado hasta 1746, en este momento era todavía beato. En 1716 se produce la fusión entre ambas cofradías, pasando a denominarse Cofradía de Nuestra Señora del Refugio, San Pedro Regalado, Ánima de los que mueren sin confesión y Ánimas pobres del cementerio. Uno de los principales artífices de esta fusión fue el párroco de aquella parroquia, como vemos en la sede, de la Iglesia del Salvador, don Pedro de Rábago, que también pues, impulsó o fue promotor de diversas obras en ese templo. Aquí en la fotografía tenemos las dos imágenes titulares de esta cofradía. El grupo de la Caslación Milagrosa de San Pedro Regalado, que también salió en procesión años en 1928, y abajo Nuestra Señora del Refugio, una dolorosa, obras de la familia Ávila, de Pedro de Ávila. Y esta fotografía está tomada pues, en 2016, ya tiene su tiempo. Es con motivo del tercer centenario de esta fusión que se hizo este montaje extraordinario. También lo conocíamos a través de grabados de retablo y demás, pero fue interesante que después de mucho tiempo, recordemos también que la Iglesia de Salvador estuvo mucho tiempo cerrada, que en esta ocasión se pudieron unir y colocar las imágenes como estuvieron en su momento y tener juntas las imágenes devocionales. Una imagen, ya como último dato, de Nuestra Señora del Refugio, que como recordarán o habrán podido ver, ha salido recientemente por primera vez en procesión en los actos del 75 aniversario de la definición del dogma de la Asunción. En el ámbito de la Compañía de Jesús se fundan también las congregaciones de la Buena Muerte. Al final tienen el mismo fin, no tanto enterar a las personas, sino concienciar a sus congregantes del final y que hay que estar preparados para ello. Esta congregación nos dejó un lugar singular aquí en Valladolid, en el entonces Colegio de San Ignacio. Actualmente la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián, que es la capilla de la Buena Muerte. Es un lugar que sirve para la oración y para la reflexión de cómo las tres personas de la Sagrada Familia afrontaron el trance de la muerte. Bueno, todo lo relacionado con Cristo está mucho más que claro con el propio Monte Calvario, la piedra hacia arriba, el Cristo yacente de Gregorio Fernández abajo, otros relieves que hay alrededor. Y luego tenemos estas dos pinturas que a veces no se ven demasiado bien, pero que representan en la parte de arriba el tránsito o la muerte de San José, como ya vimos en su momento con el que se conserva en San Joaquín y Santa Ana.
y en la parte inferior la muerte de María. Aquí es curioso, en Valladolid, que tenemos muchas representaciones del tránsito de la Virgen, pero lo tenemos en pinturas, relieves, vidrieras. Pero en una ciudad como Valladolid, que tenemos tantas representaciones de Cristo yacente como imágenes escenas, es curioso que no tengamos ninguna, o al menos que yo conozca, imágenes del tránsito de la Virgen o de la Virgen dormida, la Virgen muerta, la Virgen del tránsito, como sí que ocurre o es más común en otros lugares, sobre todo en la zona de Levante. No me voy a detener casi en el siglo XIX porque, bueno, es un momento que sí que hay cierto cambio porque, como he dicho anteriormente, los cementerios se quitan de las parroquias y se ponen en el exterior de la ciudad, en escamuros. Con ello también pues cambian un poco las formas del entierro o algunos detalles del entierro. Y es por ello que en algunos casos se fundan cofradías. En ese caso sí que voy a citar la de la Cofradía del Carmen de la parroquia de San Pedro Apóstol, porque hasta allí era donde se conducía lo que se llamaba el duelo. Es decir, el difunto se le sacaba de la casa mortuoria o de donde se le había estado velando y se le trasladaba al cementerio católico, bueno, al cementerio que era el único existente en aquel momento. Pero el acompañamiento llegaba hasta la parroquia de San Pedro y allí la cofradía, pues con la presencia de la Cofradía del Carmen, pues se hacía la despedida y el duelo se volvía a su casa y el finado pues ya lo llevaban a enterrar. También se podría hablar que en el siglo XIX, pues es la época del movimiento romántico. No vamos a hablar del romanticismo como del amor de todo esto, no. El romanticismo como movimiento literario, filosófico y demás, y que tiene ciertas predilecciones pues, por lo oscuro, por lo de ultratumba y cosas así. Y eso pues, va a tener también cierta visión o ciertas referencias en algunas obras. Recordemos, por ejemplo, ahora que estamos prácticamente en noviembre, pues la presencia de las ánimas o los avisos que le hace a don Juan Tenorio en la obra de José Zorrilla. Pero voy a hacer un salto un poco más amplio para pasarme al siglo XX como ejemplo, que esto de las ánimas fue todavía algo que estuvo muy presente, sobre todo pues hasta en la década de los 40, los 50, los 60, por ahí más o menos, del siglo XX. Según van creciendo la ciudad, es necesario que se vayan haciendo las parroquias para el culto y para el auxilio espiritual de todas las personas que se estaban congregando en esos barrios. En este caso es el ejemplo de la parroquia matriz del barrio de las Delicias, Nuestra Señora del Carmen. A la izquierda vemos cómo era. Bueno, esta foto puede ser a lo mejor en torno de los años 50, pero esto es de cuando se construyó el edificio después de los incendios de los años 30. En 1942 se inaugura aún sin terminar y aparece así, con una gloria en el centro. Bueno, en el centro está la Virgen del Carmen, la imagen titular, una gloria de ángeles pintados alrededor, y luego había dos grandes frescos a los lados laterales. En el lado del Evangelio, que es, según miramos a la izquierda, había un gran fresco representando la natividad o el nacimiento de la Virgen María. Al otro lado, en el lado de la epístola, pues las crónicas o los testimonios de la gente dicen que era un cuadro o un fresco referente a las ánimas, pero es que es algo que todavía no he encontrado una foto buena que pues, se pueda decir, pues sí, efectivamente son las ánimas, sí que se puede identificar una serie de personajes abajo, arriba hay ángeles con escapularios y demás, pero es difícil decirlo. Y luego, al otro lado, ya esto es del año 58, está el pedestal de la Virgen del Carmen, titular de la cofradía y de aquel barrio, del barrio de las Delicias. Este pedestal, que fue eliminado en una restauración en los años 90, pues tenía relieves en los 4 frentes: el Espíritu Santo, San Elías y Santa Teresa, o San Elías y San Juan de la Cruz, este de las ánimas y otro de la Virgen del Carmen. Y como digo, pues es ejemplo de que hasta bien entrado el siglo XX, pues el tema de las ánimas era algo que todavía preocupaba mucho.
sobre todo las creencias religiosas. Antes de finalizar, sí que se podría decir que a día de hoy, pues, no voy a decir que todo esto haya desaparecido, porque también está en el recuerdo o en la propia forma de vivir la religiosidad de las personas. Pero con el paso del tiempo se han venido introduciendo nuevas costumbres, algunas más festivas tipo Halloween, otras procedentes de otros contextos culturales como los altares de muertos o de difuntos, y otras pues influenciadas por el cine, televisión, etcétera, etcétera. Hay un detalle también que es un poco más macabro, porque son fechas que hay ciertos movimientos que también lo utilizan como para la realización de determinados ritos, y por ponerles un ejemplo, pues desde las protectoras de animales pues nos ofrecen en adopción gatos especialmente negros para que no les haga ninguna barra basada en esos ritos. Frente a ello, pues podemos decir que hay una especie de movimiento que podemos ver en las redes sociales, y lo que lo veremos seguramente en estos días, como reivindicativo, que la gente pues empieza a decir: yo no soy de truco y trato, ni esto es Wisconsin, ni demás. Yo soy de Buñuelos, de los Santos, pues también de Don Juan Tenorio y de las leyendas de Becker. Llegamos a los cultos en la actualidad y tenemos sobre todo, en primer lugar, las novenas de ánimas. Estas se celebran habitualmente entre el 1 o 2 y a partir de ahí 9 días. Y tenemos estos ejemplos: el Carmen de San Benito, la Sacramental de la Magdalena, que es este estandarte en este caso, y también había en el Carmen de San Mateo, pero el Carmen de San Mateo es una cofradía que parece ser que, más que desaparecer, voy a decir que está inactiva y actualmente no lo celebra. Este estandarte de la Sacramental habitualmente está sobre un fondo de tela blanca, pero ahora en el mes de noviembre, y para el tema de los difuntos, se cambia obviamente pues por el luto, por el color negro. También pues los cultos a la Virgen de Fátima, a la Virgen del Carmen. Por un lado tenemos la que está actualmente en el retablo mayor de la iglesia de San Benito el Real, obra de Claudio Cortijo, y que, como he dicho anteriormente, pues la encargó la venerable Orden Tercera cuando estaba en el convento de Calzado. Pero por otro lado también voy a poner este ejemplo de Medina del Campo, del santuario de Medina del Campo, pero sobre todo por los grupos de angelitos que tenemos en la parte inferior. Dos de ellos son glorias que llevan atributos tanto de la realeza de la Virgen, como un cetro, una corona o los escapularios, y los otros dos están subiendo ánimas del purgatorio pues por intercesión de la Virgen. Estos grupos, junto con una carroza o unas andas, como se las denominó en ese momento, fueron realizadas en 1917 por Francisco Font para la Orden Tercera de aquí de Valladolid, allí en San Benito. Pero actualmente tanto la carroza como los ángeles